Y en el Día Mundial de la Hemofilia vamos a hablar de avances en tratamientos y también de desafíos para ampliar el acceso en Uruguay. Para eso recibimos a Silvia Arriola, integrante de la Asociación de Hemofilia del Uruguay, y a la doctora María Laura Fraga. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas. Empecemos por definir la hemofilia, este trastorno genético, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco qué es, porque quizás quien no tiene el trastorno o no tiene a nadie conocido con hemofilia no está tan interiorizado de qué es lo que significa y qué es lo que hace en el cuerpo. Ahí va. La hemofilia es una enfermedad de la coagulación, es un trastorno congénito, está hereditario, crónico, está que es de herencia ligada al cromosoma X, ¿tá? O sea que hay una afectación más o menos de un 70% tenemos por antecedentes familiares, ¿tá? Hay dos tipos de hemofilia, se caracteriza por tener un déficit en los factores de la coagulación, ¿tá? Tenemos la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es un déficit del factor 8 de la coagulación y la hemofilia B es un déficit del factor 9. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando sangramos, cuando nos lastimamos, o sea, se forma el coágulo y cicatrizamos rápidamente. Pero en los pacientes que tienen estos déficits, los factores de la coagulación, lo que se forma un coágulo, demora más tiempo en formarse, ¿tá? Y estar más propensos a que puedan presentar sangrados. Claro. Hemorragias difíciles de controlar. Ahí va. Entonces, ¿de qué depende? Depende, o sea, tenemos la hemofilia severa, la moderada y la leve, que depende de la dosificación de los factores de estos de la coagulación, de estas proteínas que tienen el déficit de estos pacientes. Entonces, la clínica, por ejemplo, va a depender del nivel del factor que tengan en sangre, ¿tá? Entonces, por ejemplo, en los pacientes con hemofilia severa, los sangrados tienden a ser espontáneos, y los lugares donde tienden a sangrar más son a nivel de las articulaciones, dolor, se les hinchan las articulaciones, se les edematiza, y bueno, y a nivel muscular, hematomas musculares grandes, ¿tá? Y bueno, y esos pueden ser los primeros síntomas, o sea, cuando son de reciente diagnóstico y bueno, en la primera etapa. Hablabas del diagnóstico. ¿Qué tan difícil es dar con el diagnóstico? Porque también en lo que se ha ido avanzando, siempre se habla, ¿no?, de cuánto se puede avanzar en lo que es medicación, tratamientos crónicos y demás. Pero en lo que es la etapa de diagnóstico, primero, ¿cuántos uruguayos se estima que tienen y cómo es llegar a dar con el diagnóstico? Nosotros acá en Uruguay tenemos aproximadamente diagnosticadas entre 280 a 300 pacientes con hemofilia. Se espera que para la población, los 3,5 millones de habitantes, tendríamos que tener más o menos 380, 390 pacientes con hemofilia. En realidad, esa diferencia en los pacientes, nosotros son pacientes que están subdiagnosticados. Eso quiere decir que puedan tener hemofilia leve, porque generalmente los pacientes con hemofilia grave o moderada, generalmente se llega rápidamente a un diagnóstico. Pero lo más difícil de diagnosticar quizás acá son estos pacientes que son leves, porque en realidad ellos pueden presentar síntomas, pero generalmente frente a algún traumatismo o, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sí, claro. Algunos, o frente a algunas cirugías que tengan sangrados mayor al esperado, pero no es tan evidente como... ¿Esto se manifiesta desde que nacemos sí, o se va manifestando en el tiempo? No, esto desde que nacemos. Es una enfermedad crónica que está ligada al cromosoma X, o sea, es genético. Esto desde que naces lo tenés y más allá de lo técnico, digo, a qué tiene que estar atenta una mamá, un papá, cuando estamos hablando de un bebé, por ejemplo, ¿no? Porque de repente en un niño que ya se mueve, que puede llegar a... tenés otro panorama de todo cuando tenés un niño que cuando tenés un bebé. Sin tener un diagnóstico, o sea, en un paciente, bueno, lo que tenemos que tener cuidado es en el nacimiento, si presenta algún hematoma, al nacer, hematoma intracraneano, muchas veces por la utilización de forceps o maniobras invasivas, que tengan hematomas en grandes, en territorios musculares. Generalmente estos pacientes, o sea, ya de tocarlos le queda el hematoma, con el pañal, ya al ponerle el pañal ya entonces, prestar atención en eso y sí consultar, que lo apretás un poquito fuerte y ya queda marcado, o sea, ya le queda el hematoma. En esas cosas uno tiene que estar atento, o mismo, bueno, cuando empiezan a caminar o gatear, se les empiezan los músculos que más utilizan y las articulaciones también. Digo, entonces ahí
pero principalmente van a sentir dolor, van a llorar, digo, si no es algo que va a pasar desapercibido, salvo esos subdiagnósticos que vos decías que... Claro, porque ahí es frente a una cirugía o frente a un golpe fuerte, pero más que nada en los graves, o sea, enseguida, ¿no? Ya nomás cuando empiezan a gatear, ya es uno de los primeros indicios. O la caída torpe de cola para atrás, ya te das cuenta que los pañales le quedan los cachetillos le quedan marcados. Claro. Y bueno, y esas son las mínimas cosas, sobre todo cuando no sabés, cuando no sabés. Porque bueno, cuando ya sabés que venís de una familia, que tu padre, tu tío y así tenés una rama genética con la posibilidad, ya estás atento. Pero a veces no lo sabemos. Mi caso fue uno que no lo sabía. ¿Qué es lo que pasa con los cuidados que hay que tener? Porque, a ver, los niños son niños. No, digo, ya los adultos somos bastante irresponsables muchas veces. La irresponsabilidad o el querer moverse o el querer formar parte de un juego en un niño es algo natural. Estos pacientes, o sea, no pueden hacer deportes de contacto, o sea, practicar deporte de contacto, rugby, yo qué sé, fútbol. Boxeo, nada, hay que cuidar de todos esos deportes de contacto físico, no los podrían realizar. Y digo, bueno, y sin tratamiento no podrían tampoco hacer muchas actividades, o sea, por eso, o sea, sí o sí tienen que recibir tratamiento una vez que están diagnosticados. ¿Y cómo tienen que es recibir tratamiento? ¿Cómo es esa parte de la enfermedad, los tratamientos que están disponibles? ¿Cómo es la vida con los tratamientos que hay? Bueno, sí, no sé si querés, bueno, por ejemplo, ahora, hoy por hoy, en este momento que estamos pasando en Uruguay, podemos decir que tenemos uno de los mejores tratamientos a nivel mundial para ciertos pacientes. Por suerte es a la mayoría, porque es para los pacientes con hemofilia A severo, que en estos momentos, desde el 2022, esta medicación ingresó al país por medio de muchas reuniones del del Fondo Nacional de Recursos, el Estado, la industria, los doctores, la asociación, bueno, todo esto se logró que ingrese al país esta medicación, que es una medicación, por ejemplo, es un gran cambio para el niño y el paciente que lo recibe, que por ejemplo, cuando tú tenés la medicación a nivel de la medicación anterior a esta, por ejemplo, es el factor, que el factor es el factor justamente que tenemos que ingresarle nosotros al paciente, al niño, o a la autopunción, que se hace vía intravenoso. La misma persona se punciona, o las mamás lo aprendemos a puncionar, porque todas las mamás intentamos no ir al centro, y sobre todo en casos de emergencia, y después sí tenemos que ir sí o sí. Pero bueno, entre todo empezamos a aprender esto para tener ese plan de emergencia. Pero bueno, con este plan que yo te comento, el niño se tiene que puncionar, si es severo, hasta 3 o 4 veces por semana. O sea, canalizar en la vena por semana. Ahora, con esta nueva medicación, el paciente solamente a nivel intramuscular solamente se hace un subcutáneo, ahí está. Y es una vez cada 28 días subcutáneo, como un pinchacito, igual que si fuera la inyección de la diabetes. Y eso le dura todo un mes. O sea que es un cambio gigantesco que ha tenido para la hemofilia A y para cierta cantidad de pacientes. Cada vez estamos buscando más. Es un cambio en todo, en la calidad de vida. Perdón por la bueno, de eso te iba a preguntar. Una vez que arrancamos en este proceso, cuando hablamos de calidad de vida, vuelvo a lo mismo, digo, no está bueno vivir entre algodones toda una vida. ¿Qué es lo que cambia? ¿En qué evoluciona la vida del paciente? Dependiendo también del grado. Tú dejabas claro que bueno, que hay diferentes situaciones, ¿no? Claro, con esta medicación, o sea, nosotros todos los niños nuestros del Pereira Rosell, todos los niños del Uruguay con hemofilia A severa están en tratamiento con esta nueva medicación, que es subcutánea, y bueno, y lo que nos relatan es que bueno, es muy lindo verlos porque la calidad de vida les cambia tanto para ellos y para las familias. Porque claro, con esta medicación pasarían de tener hemofilia
severa a tener una concentración del factor de la coagulación mantenida en esos 28 días. Entonces ellos pueden hacer las actividades diarias a la par de sus compañeros, teniendo siempre en cuenta los deportes de contacto también, ¿no? Pero no sangrarían de manera espontánea, que es como les pasaba antes, o bueno, sí. Eso de la escuela. Claro, eso con la mirada de los más chicos, pero hoy en este marco del Día Mundial de la Hemofilia, también se hace una mirada a la mujer, a las mujeres y la hemofilia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están ustedes poniendo arriba de la mesa? Sí, justamente ese fue ya el lema desde el año pasado, que la Federación Mundial le dio el lema de las mujeres también somos portadoras. Y bueno, y es como que se empezó, tal vez, no voy a decir empezó a trabajar porque siempre se trabajó, pero sí sobre todo de parte de los médicos y de parte de la asociación a nombrar esto, de que las mujeres somos portadoras y sobre todo darle ese conocimiento a cada madre que es portadora, porque si al tener su hijo, somos portadoras siempre. Entonces, de que ella también se aprenda a controlar y también que tenga el tiempo para saber todos sus síntomas, que muchas veces con le prestamos 100% atención al niño y nos olvidamos totalmente de que nosotros somos las portadoras y dejamos de lado mucha cantidad de cosas. Que te pongo un ejemplo totalmente normal, una menstruación tal vez de 15, 20 días, dolores muy grandes en las articulaciones, dolores de ovario, dolores en todo el cuerpo. Totalmente todas las articulaciones te duelen mucho más, o una anemia que se ha hecho casi crónica por tener tantas menstruaciones, y lo vas tomando como normal. Y vas tal vez al médico y no vas al médico especialista en esto y también te dicen que es normal, y así seguís hasta tener grandes dificultades después de salud. Sí, ahí también hay mucho de cómo el equipo médico esté con el ojo fino para mandarte a hematólogo directamente, porque si no, con estos síntomas que vos decís, vas a ginecólogo y planteas dolores, sangrados excesivos y demás. Claro, nuestro mayor desafío es eso, es educar, ¿no?, a la población, a los profesionales, y educándolos para que, bueno, frente a esos síntomas de alarma que pueda haber un ginecólogo, un médico que esté en una puerta, en un barrio, viendo a mujeres que puedan tener sangrados excesivos, menstruales, bueno, siempre consultar y derivarlos si consideran al ginecólogo, y también pensar en nosotros, ¿no?, los médicos hemoterapeutas, no tanto, o el hematólogo, pero más que nada nosotros somos los que nosotros nos encargamos, el hemoterapeuta, para ver bien los síntomas que tiene y cuál sería el tratamiento más adecuado, porque muchas veces pueden derivar en estas pacientes en intervenciones quirúrgicas innecesarias, que capaz que se puede solucionar por otro lado. Y bueno, siempre como pensar y bueno, tenernos en mente, porque es eso, es menstruaciones muy abundantes que afectan la calidad de vida, que eso lleva a anemia, internaciones, muchas veces llevan a transfusiones de sangre, o cirugías que sangran más de lo habitual y que no tampoco, y bueno, sangró porque capaz que era una cirugía que tendría que sangrar, pero bueno, no se presta un poco atención y lleva muchas transfusiones y cosas, y bueno, y viene por otro lado y está bueno. ¿Esta condición cuánto condiciona a otras situaciones de salud que podemos estar viviendo, ¿no? Porque viste que a veces mi abuela cuando recibía un medicamento en casa leía la posología, y aquello era una cosa que te preparaba para todo, ¿no? Todas las advertencias que tenía, y uno piensa de algo tan simple como puede ser una gripe, y cómo medicás una gripe y cómo puede trabajar en contra de esta condición. Sí. Estoy hablando de no voy a lo más grave, voy a lo común, a lo cotidiano, una diarrea, una gripe, la medicación, sí. Bueno, sí, por eso tenemos que saber derivar, y para no evitar eso, que se medique, que me dijo tal persona que haga tal cosa, y no, o sea, tengo tales síntomas, y bueno, y que pueda caer ese paciente, esa persona, en un lugar adecuado, con un equipo que lo contenga y que reciba la atención integral que corresponde. Valoración por ginecólogo, valoración por médico hemoterapeuta, por todo el equipo por fisioterapeuta si necesita, por todo el equipo que está formado por el equipo.
Hablando de lo cotidiano, por ejemplo, hasta una extracción de muela. Exacto, Claro. Odontólogo, algo sencillo que cualquier persona muchísimas veces, o sea, los niños que ya sabemos, pero una mujer también, o una operación también, nosotros tenemos, sabemos de personas que han tenido muchos problemas de salud después de una operación bastante sencilla, por no tener toda la prevención, porque eso es lo justamente, al no saber, no lo podés prevenir. Está claro. Sabiendo, se pueden realizar todas las intervenciones que tengan que realizarse, o sea, la persona no está condicionada a tener que hacerse otros tratamientos, sabiendo y con la medicación correspondiente se puede seguir adelante. Sí. Esa es la función nuestra, Perfecto. la función nuestra, que frente a una cirugía nosotros lo podamos acondicionar para que pueda recibir el tratamiento que corresponde al paciente. Bien. Y desde la Asociación de Hemofilia del Uruguay, ¿cómo se trabaja en el día a día? Porque también me imagino la inquietud de las familias o ante un diagnóstico, no saber cómo actuar, debe haber muchos miedos trabajamos, o dudas. la verdad que trabajamos muy en conjunto con los centros de salud. Tenemos excelente relación, por ejemplo, con el Pereira Rosell, que es el centro del Uruguay que absorbe la mayor cantidad de pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que llega un niño nos comunicamos, ellos nos pasan los datos, le damos la bienvenida, por decirlo, siempre al grupo que lo hacemos, que somos todas madres voluntarias. Bueno, tratamos, sobre todo siempre digo, en la bienvenida, que no es nada grato darle la bienvenida a esto, pero justamente lo que intentamos es pasarles paz, calmarlos, contarles la experiencia nuestra, que nuestros hijos están hermosos, sanos para nosotros, o sea, que la persona que tiene hoy ese diagnóstico por el médico, que no piense que es lo peor y que puede mantener con una calidad de vida muy buena. Que lo que tiene que buscar justamente es encontrar la profilaxis perfecta y los cuidados, y una vez que eso, ya después se arranca. Ese es nuestro rol en la asociación, que somos, ya te digo, somos todos voluntarios y tratamos siempre de estar en lo que la gente necesita, sobre todo, y poder ayudar también. La asociación también ayuda también mucho socialmente. Hacemos talleres para madres, talleres para los de escolaridad, por ejemplo, cuando comienzan las clases, que tenemos esa tanda nueva de niños que comienzan los CAIF, las escuelitas, mucha cantidad de preguntas. Nosotros también tenemos mucho material, la gente nos pide, se los pasamos por PDF, pero también si necesitamos, vamos a los centros, charlamos con las personas, después cuando pasan al liceo también, porque lo que tratamos de buscar siempre es de que el niño sea totalmente normal, o sea, que juegue, que haga todo, y que justamente no se lo aísle, que no se lo aísle justamente. Pero también es importante eso que decís, el ir a hablar con el centro educativo, porque no es solo el paciente, sino también el entorno. Exacto. El saber que a determinado compañero no puedes estar tirándole la pelota, no sé, jugando con algo y golpearlo sin querer, pero hay que tener un cuidado especial, sin tenerlo entre algodones, pero total, es lo más cuidándolo, difícil, ¿no? Y justamente yo creo que la misión fundamental de la asociación es contar la experiencia de vida de cada madre. Porque justamente al ser de cada madre o de cada paciente, ojo, claro, la asociación está también conformada con pacientes. Ahora, por ejemplo, hay un grupo juvenil hermoso que trabaja muchísimo en los campamentos, que fueron los niños que fueron a campamentos y que ahora se han cada vez preparado más y nos ayudan muchísimo, y bueno, y ellos van a ser los que también sigan, y eso también está excelente para todo, para seguir. En este día en particular, ¿dónde podemos buscar información? ¿Se publica algo especial teniendo en cuenta? Bueno, tenemos las redes de la Asociación de Hemofilia del Uruguay, allí buscan y tenemos todos tenemos Instagram, Facebook, tenemos la página que es ahuweb.org, ahí es muy completo. Tienen hay consultas, por ejemplo, si tienen la duda de ser portadoras, hay como un link que te lleva a tener ciertas preguntas. Tenemos todas las actividades que hacemos, tenemos medios también de colaboración, que siempre es importante, que todo suma. Siempre decimos, por lo más mínimo que sea, hay una cuenta de Red Pagos, y después hay un link que te podés hacer mensualmente, una mínima colaboración desde 100 pesos,
bueno, es como dice el dicho, granito se va llenando y sobre todo es lo que eso de tener siempre de que hay algo que siempre va a estar a disposición, ¿no? Siempre va a estar disponible para hacer las consultas que la gente necesite. Perfecto. Silvia Arriola, integrante de la Asociación de Hemofilia del Uruguay, doctora María Laura Fraga, muchísimas gracias por esta visita y por compartir toda esta información. Gracias a ustedes, muy amables.